¿Qué pasaría si te dijera que existe un libro antiguo, prohibido, oculto durante siglos, que predijo la caída de civilizaciones enteras antes de que ocurrieran? ¿Qué harías si supieras que cada imperio que ignoró sus advertencias terminó desapareciendo? Y lo más inquietante de todo, algunos investigadores creen que ese libro ya nos menciona. Hoy conocerás la historia del libro maldito que anunció el fin de las civilizaciones. Desde que el ser humano existe, ha intentado comprender su destino. Hemos observado el cielo, interpretado sueños, leído señales en la naturaleza y buscado respuestas en textos sagrados. Pero no todo conocimiento fue creado para dar esperanza. Algunos conocimientos fueron advertencias. Otros, directamente, condenas. Entre los textos más temidos de la historia se habla de un libro que no promete salvación ni redención. Un libro que no enseña cómo evitar el colapso, sino que lo describe con una precisión inquietante. Un libro que, según antiguos testimonios, no debía leerse en voz alta y que fue escondido, censurado y finalmente maldito. Nadie sabe con certeza quién lo escribió. Algunos historiadores sostienen que fue una recopilación realizada por distintos autores a lo largo de siglos. Otros aseguran que su origen es aún más inquietante, una civilización anterior a la nuestra, tan avanzada que terminó destruyéndose a sí misma. Fragmentos de su contenido aparecen mencionados en tablillas de arcilla, papiros egipcios y manuscritos griegos, hoy perdidos. En cada cultura recibió un nombre diferente, pero todos compartían la misma idea: el registro del final, el libro del último día, la crónica de las caídas. Siempre el mismo mensaje: en toda civilización sigue un patrón, y todas terminan igual. Lo que convirtió a este libro en algo peligroso no fueron rituales ni maldiciones sobrenaturales, fue su contenido. El texto describía con claridad perturbadora las etapas por las que atraviesa cualquier civilización antes de colapsar. Primero, un ascenso tecnológico acelerado. Luego, la concentración extrema de poder. Después, la pérdida de valores comunes y la fragmentación social. Más tarde, la negación de las advertencias y finalmente, un colapso irreversible. Lo más inquietante es que estas etapas estaban escritas siglos antes de que ocurrieran en la realidad. Crónicas tardías del Imperio Romano mencionan que algunos senadores conocían fragmentos del libro. Lo consideraron exagerado, incluso ridículo. Roma cayó poco después, no por una sola causa, sino por la suma exacta de todas las etapas descritas en el texto. Demasiado poder en pocas manos. Demasiada confianza en su propia eternidad. Demasiada soberbia para escuchar advertencias. Otras civilizaciones parecen haber seguido el mismo destino. En los relatos sobre Atlantes, atribuidos a Platón y a fuentes posteriores, se describe una sociedad con conocimientos avanzados, tecnología y dominio de la naturaleza. El libro advertía que cuando una civilización cree controlar el mundo que la rodea, la naturaleza responde: terremotos, inundaciones y una desaparición total en una sola noche. Atlantes ignoró las señales y desapareció sin dejar rastro. En Mesoamérica, fragmentos similares aparecieron en códices mayas que más tarde fueron destruidos por los conquistadores. El texto hablaba de una cuenta regresiva, no del fin del mundo, sino del fin de su mundo. Los mayas no desaparecieron por ignorancia, desaparecieron por comprender demasiado tarde que el patrón era inevitable. Una de las razones por las que el libro fue considerado maldito es su lenguaje. No utiliza fechas exactas ni nombres directos. Describe los eventos mediante símbolos universales. La torre que crece más rápido que la sabiduría, la voz única que silencia a millones, el fuego invisible que conecta a todos y al mismo tiempo los separa. Para muchos investigadores modernos, el libro no predice el futuro, simplemente observa patrones del comportamiento humano que se repiten una y otra vez. Y eso es lo verdaderamente aterrador. Durante la Edad Media, la Iglesia intentó eliminar cualquier rastro del libro, no por herejía, sino por desesperanza. El texto afirmaba algo inaceptable para cualquier poder establecido: que ninguna civilización es eterna, ni siquiera aquella que cree haber aprendido de las anteriores. Copias fueron quemadas. Monjes que lo estudiaron en secreto dejaron anotaciones perturbadoras en los márgenes. Algunos escribieron que el conocimiento no debía continuar. Otros confesaron que, si el texto era verdadero, no había escapatoria, ninguna excepción. En el siglo XX, durante excavaciones en Europa del Este, se descubrió un fragmento que muchos consideran el más inquietante de todos. Describía una civilización que se comunicaba instantáneamente a través de un velo invisible, que confiaba su memoria a máquinas, que confundía información con sabiduría
y que se creía más despierta que todas las anteriores. El fragmento terminaba con una frase escalofriante: cuando crean haber vencido al pasado, repetirán su final. Aquí es donde la historia deja de ser antigua y se vuelve personal. Nunca antes una civilización tuvo tanto acceso al conocimiento. Nunca antes tanta información estuvo disponible para tantos. Y nunca antes estuvimos tan divididos. El libro no habla de una guerra final ni de una explosión que destruya el planeta. Habla de desconexión humana, de sistemas que crecen más rápido que la ética, de líderes que confunden control con estabilidad. Exactamente como ocurrió antes. Entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿El libro anuncia el fin o simplemente lo recuerda? Tal vez no sea un texto profético. Tal vez sea un espejo que cada civilización rompe cuando no le gusta lo que ve reflejado. El libro no termina con una fecha ni con una descripción exacta del colapso. Deja solo una última advertencia. El final no llega cuando el mundo se destruye, sino cuando nadie escucha. A diferencia de las civilizaciones anteriores, nosotros aún tenemos algo que ellas no tuvieron en conciencia del patrón. Sabemos que existe, sabemos que se repite, sabemos cómo termina. La verdadera pregunta no es si el libro tenía razón. La verdadera pregunta es si seremos la primera civilización en escucharlo o si solo seremos otra página más en su lista. Tal vez el libro nunca estuvo maldito, tal vez lo maldito es que siempre tuvo razón. Y ahora que conoce su historia, ese conocimiento ya no puede ser ignorado, porque si el libro existe y si habla de nosotros, entonces el final aún no está escrito y todavía puede cambiar.